tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver lo que es la capacidad calorífica específica o calor específico. En los videos pasados ya vimos que era la temperatura y que era el calor. Entonces ahora nos toca ver esto. También les mencioné en el video pasado que había una diferencia entre capacidad calorífica y calor específico o capacidad calorífica específica. Entonces la diferencia de estos es que cuando decimos específica, capacidad calorífica específica o calor específico, estamos hablando de una unidad por unidad de masa. Ahorita va a quedar claro todo eso, ya que explicamos bien qué es esto de la capacidad calorífica. Entonces cuando decimos, lo repito, cuando decimos específica es que nos estamos refiriendo a esta capacidad calorífica, pero por unidad de masa. Y la capacidad calorífica específica a veces se abrevia nomás como calor específico. Ok, entonces vamos a comenzar. Entonces es probable que hayan notado que algunos alimentos permanecen calientes mucho más tiempo que otros. Por ejemplo, una rebanada de pan tostado, y si lo comparamos con, por ejemplo, sopa caliente, un caldo caliente, podemos notar que luego de pocos minutos la sopa sigue caliente, mientras que el pan tostado ya se enfrió considerablemente. También a lo mejor han notado que, por ejemplo, si esperas un poco antes de comer una pieza de carne asada y una cucharada de puré de papa, que inicialmente tenían la misma temperatura, verás que la carne se enfrió más que el puré de papa. Entonces, esto que las sustancias distintas tienen distintas capacidades de almacenamiento de energía interna. Sustancias distintas tienen distintas capacidades de almacenamiento, distintas capacidades de almacenamiento de energía interna. Energía interna. Por ejemplo, si calentamos una olla de agua en una estufa, veríamos que tarda 15 minutos para pasar desde la temperatura ambiente hasta su temperatura de ebullición. Pero si pusiéramos una masa de igual de acero en la misma llama, veríamos que su temperatura aumentaría lo mismo en solo dos minutos. Y, por ejemplo, para la plata el tiempo sería aún menor. Entonces, esto es un ejemplo de que distintas sustancias tienen distintas capacidades de almacenamiento de energía. Entonces, si calentamos la misma cantidad de la olla de agua, como vimos, tardaríamos unos 15 minutos en alcanzar el punto de ebullición, y si calentamos la misma cantidad de una barra de acero, tardaría solo 2 minutos en alcanzar la misma temperatura. Y la plata tardaría todavía menos tiempo en alcanzar esa misma temperatura. Entonces, los diversos materiales requieren distintas cantidades de calor para elevar una cantidad especificada de grados la temperatura de determinada masa de material. Entonces, ahí eso básicamente nos está dando ya casi que es la definición de calor específico. Entonces, los diversos materiales requieren distintas cantidades de calor, requieren distintas cantidades de calor para elevar una cantidad, voy a abreviar, la temperatura de determinada masa de material. Para elevar una temperatura especificada
una temperatura especificada de determinada masa de material. Entonces, depende del material, vamos a necesitar más calor para elevar la temperatura de ese material comparado con un material distinto. Los diversos materiales absorben energía en formas diferentes. La energía puede aumentar la rapidez del movimiento de las moléculas y con ello aumentar su temperatura, o bien puede aumentar la cantidad de vibración interna de las moléculas y transformarse en energía potencial, con lo cual no se eleva la temperatura. Entonces, si estamos transfiriendo calor de un objeto a otro, en este objeto lo que puede pasar y lo que pasa es que primero puede pasar que sus moléculas, ese calor, se convierta en energía de traslación, y si se convierte en energía de traslación vamos a ver un efecto en la temperatura, un aumento de temperatura. Pero también ese calor, esa energía que estamos transfiriendo puede transferirse a movimientos de vibración o de movimientos de oscilación. Y aquí no, si se transfieren este tipo de movimientos, no hay aumento de temperatura, porque como ya vimos, la temperatura se relaciona con los movimientos de traslación. El caso general es que cuando agregamos calor a un objeto, lo que estamos haciendo es que suceden ambas cosas. Aumenta la energía de traslación de las moléculas y también aumenta su energía de vibración interna y se puede transformar en energía potencial, lo que hace que no aumente su temperatura. Entonces, en general pasan las dos cosas. Dependiendo del material, va a pasar más de una o va a pasar más de otra, y eso va a hacer que diferentes materiales requieran distintas cantidades de calor para elevar una temperatura especificada, determinada masa de ese material. Entonces, por ejemplo, mientras que 1 gramo de agua requiere una caloría de energía para subir 1 grado Celsius su temperatura, entonces 1 gramo de agua necesita una caloría para subir 1 grado Celsius su temperatura, el agua, H2O. Mientras que para el agua sucede eso, para el hierro solo se necesita aproximadamente 1/8 de caloría para elevar su temperatura 1 grado Celsius. Entonces, para el mismo cambio de temperatura, el agua absorbe más calor por gramo que el hierro. En este caso, para el mismo cambio de temperatura, el agua absorbe más calor que el hierro. Es decir, en el hierro podríamos decir que más de la energía que se está absorbiendo se convierte en energía de traslación de sus moléculas. Luego absorbe más calor que el hierro. Más calor que me faltó por gramo que el hierro. Se dice que el agua tiene una capacidad calorífica específica mayor. Entonces, ahora sí vamos a ver la definición de capacidad calorífica específica o calor específico que es lo siguiente. Esta cantidad específica la capacidad calorífica específica o el calor específico de cualquier sustancia se define como
se define como la cantidad de calor requerida, la cantidad de calor requerida para cambiar 1 grado la temperatura, para cambiar 1 grado Celsius la temperatura. Bueno, más general 1 grado, porque podríamos usarlo con otras unidades, con otras escalas. Para cambiar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. De una unidad de masa. Entonces, unidad de masa es lo que les decía. Cuando hablamos de capacidad calorífica específica o calor específico, es la cantidad de calor requerida para cambiar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de esa sustancia. Masa de sustancia. Si solo habláramos de capacidad calorífica, no hacemos esta referencia a la unidad de masa. Cuando hablamos de capacidad calorífica específica, sí hacemos referencia a la unidad de masa. Ok. Entonces podemos imaginar la capacidad calorífica como una especie de inercia térmica. Calor específico es una especie de inercia térmica. Recordemos que la inercia es un concepto que se usa en mecánica para indicar la resistencia de un objeto a cambiar en su estado de movimiento, y la capacidad calorífica específica es una especie de inercia térmica porque representa la resistencia de una sustancia a cambiar su temperatura. Por eso la podemos considerar como una especie de inercia térmica. Representa la resistencia de una sustancia, a cambiar su temperatura. Cambiar su temperatura. Ok. Entonces, esa es una forma rápida de recordar que es el calor específico. Es una especie de inercia térmica porque representa la resistencia de una sustancia a cambiar su temperatura. Y como un ejemplo interesante de la vida cotidiana, vamos a hablar de la alta capacidad, voy a abreviar, capacidad calorífica específica del agua. Entonces el agua tiene un montón de propiedades que son muy específicas de ella. En este caso, una de esas propiedades que casi solo tiene el agua es su alta capacidad calorífica específica. El agua tiene una capacidad mucho mayor para almacenar energía que la mayoría de las demás sustancias, es decir, tiene una alta capacidad calorífica específica. Puede almacenar mucha energía, tiene la capacidad de almacenar mucha energía en comparación con la mayoría de sustancias. Una cantidad relativamente pequeña de agua absorbe una gran cantidad de calor. Una cantidad relativamente pequeña de agua absorbe una gran cantidad de calor con un aumento de temperatura relativamente pequeño. Con un aumento de temperatura relativamente pequeño. Es decir, el agua absorbe mucho calor y aumenta muy poco su temperatura. Debido a esta propiedad que tiene el agua es un enfriador muy útil. Un enfriador muy útil.
y por eso se utilizan sistemas de refrigeración de todo tipo de máquinas, motores, por ejemplo los automóviles. Si se usara un líquido con menor capacidad calorífica específica en los sistemas de enfriamiento, su temperatura aumentaría más para lograr la misma absorción de calor. También, debido a lo mismo, el agua se enfría con mucha lentitud. Debido a lo mismo, el agua se enfría con mucha lentitud. Debido también a su alta capacidad calorífica específica. Es decir, como les digo, lo podemos ver como una especie de inercia térmica. Cuesta mucho trabajo elevar su temperatura, pero también cuesta mucho trabajo que disminuya su temperatura. Tiende a estar en ese estado de... cuesta trabajo cambiar su estado. Es como, tiene mucha resistencia a cambiar su temperatura. Ok, debido a esto de que el agua también se enfría con mucha lentitud, pues antes se solían utilizar botellas de agua caliente en las noches de invierno en los países fríos para pues, calentarse durante la noche. Y esta tendencia del agua a resistir cambios de temperatura también explica por qué, cómo diferentes partes del mundo tienen diferentes temperaturas, principalmente si comparamos las zonas costeras con las zonas de dentro del continente. Entonces, para explicar un poquito de eso, voy a hacer un dibujito rápido, un esquema rápido de un globo terráqueo. Entonces, aquí está más o menos continente americano. Y más o menos acá está África. Más o menos aquí estaría España. Aquí estaría Inglaterra. Y por acá estaría Asia. Por acá está la India. Y por acá estaría más o menos Australia. Entonces, bueno, tenemos este globo terráqueo y podemos ver en general que, bueno, no me quedó tan bien, pero los países europeos, de hecho voy a mover todo esto. Está, ya corregí un poquito el mapa. Entonces, para hablar de esto, de cómo la alta capacidad calorífica del agua afecta el clima en diferentes lugares, vamos a considerar este globo terráqueo y vamos a comenzar viendo que podemos observar que los países europeos están muy al norte, a la altura del norte de Estados Unidos y de Canadá. Sin embargo, suelen ser mucho menos fríos que en los inviernos que en Canadá y Estados Unidos. Esta zona de Europa suele ser relativamente cálida comparada con esta zona del norte de Estados Unidos y Canadá, y también comparada con esta zona del centro de Asia, lo que sería Siberia. Esta de aquí es más cálida. Más cálida. Y estas de acá son más frías. Y estas de acá también son más frías.
Entonces, ¿por qué se debe esto? Si el agua no tuviera una capacidad calorífica específica tan alta, los países europeos serían tan fríos como las regiones nororientales de Canadá, ya que Europa y Canadá reciben más o menos la misma cantidad de luz solar por kilómetro cuadrado. En el Atlántico, aquí, la corriente del Golfo, que es una corriente de agua que lleva agua desde esta zona cálida de aquí del Caribe. Esta corriente lleva agua hacia acá, al norte de Europa. En el Atlántico, la corriente del Golfo conduce agua tibia desde el Caribe hasta el noreste, y esta agua que se calentó aquí en el Caribe, porque recibe mucha luz, mucha radiación solar, conserva gran parte de su energía interna el tiempo suficiente para alcanzar el Atlántico Norte en las costas de Europa, donde se enfría. Entonces llega acá con suficiente energía interna y la energía se desprende, y como ya sabemos, aproximadamente 1 caloría por grado por cada gramo de agua. Esa energía, esa agua que se enfría, ese calor se transfiere al aire, donde es arrastrada por los vientos del oeste hacia el continente europeo. En esta parte, en esta zona, a estas latitudes, el viento sopla en general, en promedio, en estas direcciones. Esto es a nivel global, estos vientos del oeste. Entonces, el agua tibia desde acá, a través de esta corriente, llega a Europa, aquí se enfría, ese calor pasa al aire, y los vientos del oeste llevan ese aire más tibio a la zona de Europa y hace que no sea tan fría en los meses de invierno comparados con las zonas del centro de Canadá y acá el centro del norte de Asia. Acá del lado de Estados Unidos hay un efecto parecido. Los vientos de las latitudes de América del Norte vienen del oeste, estas que les estoy poniendo en rojo. En la costa occidental, de este lado, el aire entra del Océano Pacífico al continente. Entonces, debido a la gran capacidad calorífica del agua, la temperatura del océano no varía mucho entre el verano y el invierno. Es decir, el agua es más caliente que el aire en invierno y más fría que el aire en verano. El agua está más caliente que el aire en el invierno y lo contrario sucede en verano. En invierno el agua calienta el aire y el aire calienta las regiones costeras, y en verano pasa lo contrario, el agua enfría el aire que a la vez refresca las regiones costeras. Entonces, en esta zona de Estados Unidos, en verano esta agua, como el agua se resiste al cambio de temperatura, en verano esta agua está más fresca que el aire alrededor. Los vientos de que soplan en esta dirección llevan ese aire que se enfría debido al agua y hace que la región costera sea fresca. Y en verano pasa lo contrario, pero en invierno pasa lo contrario. En invierno el agua está más caliente que el aire, esa energía se pasa al aire, el aire se calienta un poco y los vientos llevan ese aire más tibio a las regiones costeras y hacen que el invierno no sea tan frío en comparación con la otra costa de acá de Estados Unidos. En esta otra costa, como los vientos en promedio van en esa dirección, entonces el aire se está alejando de la costa y no hay el efecto de que el viento lleve el aire tibio o el aire frío, dependiendo de la estación, hacia el continente. Debido a esto mismo, que el agua funciona como este regulador térmico, las regiones del centro de los continentes, si no están cerca de grandes masas de agua, como no están cerca de grandes masas de agua usualmente, a menos que haya lagos muy grandes, entonces suelen ser más extremosas en sus climas. En invierno suelen ser muy frías y en verano suelen ser muy calurosas. Si las comparamos con, por ejemplo, zonas como islas o zonas costeras, en las zonas costeras el agua, debido a esa alta capacidad calorífica, está regulando el clima de las regiones. Entonces,
Es por eso que en las regiones centrales de los continentes los climas suelen ser más extremos, más fríos en invierno, más cálidos en verano que las regiones costeras o que las islas. También las islas y penínsulas que están rodeados por agua no tienen las mismas temperaturas extremas que se observan en el interior de un continente. Cuando el aire está caliente en los meses de verano, el agua lo enfría, y cuando el aire está frío en los meses de invierno, el agua lo calienta. Y pues eso no puede pasar en los centros de los continentes porque no hay agua que haga eso. Y debido a esa gran capacidad calorífica del agua, se debe que, en parte, las regiones costeras tienen climas más agradables en general que las regiones centrales de los continentes. Y bueno, esto es todo con respecto a capacidad calorífica específica. Y entonces este video pues lo terminamos aquí.